En tu maceta con orquídeas puede haber un asesino oculto que está destruyendo lentamente las raíces de tu planta. Las tiendas venden orquídeas en condiciones mortales y el 90% de los compradores ni siquiera sospechan de ello. Estos son 15 asesinos ocultos que deben ser eliminados urgentemente para que tu orquídea finalmente florezca. El primero es la esponja en el centro de la maceta que mata las raíces desde adentro. Saca la orquídea de la maceta y descubrirás en el centro del sistema radicular una densa esponja o un vaso de turba que dejaron los productores. Este bulto es un vestigio del cultivo industrial, donde miles de plántulas son regadas por una cinta transportadora automática y la esponja retiene la humedad para ahorrar. En la tienda y en tu hogar, esta esponja se convierte en una masa húmeda y en descomposición que mata las raíces centrales día tras día. La orquídea parece saludable por fuera, hasta que la descomposición se extiende por toda la planta y se vuelve demasiado tarde para corregirlo. Las raíces en el centro se oscurecen, se vuelven viscosas y mueren una tras otra, completamente imperceptibles para ti bajo la capa de sustrato. La esponja también es un criadero de infecciones fúngicas y bacterias que infectan activamente los tejidos sanos de la planta, propagándose desde afuera. Es urgente trasplantar la orquídea, eliminando la esponja por completo, incluso si eso significa perder parte de las raíces. Es un sacrificio necesario. Es mejor un estrés temporal por el trasplante que una muerte lenta y dolorosa por la descomposición interna, que ni siquiera verás a tiempo. Revisa todas tus orquídeas hoy. La esponja puede esconderse incluso en plantas que has tenido durante varios años. En segundo lugar, la maceta transparente se convierte en un incubador de algas. Las macetas transparentes fueron creadas para ver las raíces y controlar el riego, pero la luz que penetra a través de las paredes crea condiciones ideales para las algas. El moho verde en el interior de la maceta y en las raíces son colonias de algas unicelulares, que compiten con la orquídea por nutrientes. Las algas consumen oxígeno activamente y liberan toxinas, que afectan negativamente el sistema radicular de tu planta. También retienen la humedad en la superficie de las raíces, creando una constante humedad que inevitablemente conduce a la pudrición. Muchos piensan que las raíces verdes son un signo de salud y fotosíntesis, pero en realidad son algas que cubren tejidos en descomposición. Las raíces saludables de las orquídeas deben ser plateadas cuando están secas y de un verde brillante después del riego, sin un recubrimiento constante. Coloca una maceta transparente en un tiesto decorativo opaco para que la luz no penetre en las raíces de forma continua, o utiliza macetas con fondo transparente pero paredes opacas para controlar el riego sin algas. Enjuaga regularmente la maceta y las raíces con agua tibia, eliminando el recubrimiento verde antes de que éste cubra completamente todas las plantas. Tercero, el musgo en la maceta de la tienda puede ser mortal. Las orquídeas en las tiendas a menudo están cubiertas con musgo, que mantiene la apariencia del producto en la vitrina, pero lentamente mata las plantas. El musgo retiene la humedad durante semanas, creando condiciones ideales para la pudrición de raíces y diversas infecciones fúngicas. En invernaderos industriales, el musgo funciona, porque allí se controla profesionalmente la humedad, la temperatura y la ventilación, las 24 horas del día. En tu apartamento, el musgo se convierte en una esponja permanente que ahoga las raíces, privándolas completamente de aire. Las raíces de las orquídeas y epífitas en la naturaleza absorben aire y deben respirar y secarse entre riegos por completo. El musgo no permite que esto suceda, y las raíces se asfixian literalmente en cuestión de semanas. Elimina todo el musgo en el primer trasplante, reemplazándolo con corteza o un sustrato especial para orquídeas de la tienda. Si el musgo ya ha comenzado a descomponerse y huele mal, las raíces debajo de él probablemente estén muertas y requieran un corte inmediato. Observa cada raíz de manera individual. Las sanas son firmes y claras, las muertas son blandas, marrones y se desprenden fácilmente. Cuarto, una maceta de cerámica sin agujeros es una cámara de tortura para las orquídeas. Las macetas de cerámica sin drenaje se venden específicamente para orquídeas en las floristerías, pero son la peor elección. El agua se acumula en el fondo de la maceta y las raíces literalmente se hunden en charcos durante semanas entre riegos, pudriéndose. No puedes ver esta agua por fuera y piensas que todo está bien, hasta que las raíces se pudren por completo y la planta muere. La cerámica también no permite que el aire pase a través de las paredes, y las raíces se asfixian sin el oxígeno que les es vital. La superficie vidriada retiene la humedad aún más que la cerámica porosa común, agravando considerablemente el problema. Si quieres una bonita maceta para el interior, úsala como una envoltura decorativa externa para una maceta de plástico con agujeros. Después de cada riego, asegúrate de vaciar el agua de la maceta para que la maceta interna no quede en un charco durante horas. La orquídea te perdonará una fea maceta de plástico,
pero nunca te perdonará el ahogamiento de sus raíces en agua estancada. Revisa el fondo de la maceta 30 minutos después de regar y vacía toda el agua acumulada sin excepciones. Quinto, el agua del grifo envenena a la orquídea como un salami. El agua común del grifo contiene cloro y sales de dureza, que se acumulan gradualmente en el sustrato, envenenando las plantas. El residuo blanco en las raíces es un depósito de sales que bloquea la nutrición de la planta y queman los delicados tejidos. Las sales queman las delicadas puntas de las raíces y ellas dejan de crecer, se secan y mueren gradualmente una tras otra. El cloro mata las bacterias y microorganismos beneficiosos en el sustrato, alterando el ecosistema de la maceta y haciendo a la orquídea vulnerable a enfermedades. En el sustrato se acumula en las hojas, causando puntas y bordes marrones, que muchos erróneamente confunden con quemaduras solares. El agua dura también eleva el pH del sustrato, haciendo que los nutrientes sean inaccesibles para las raíces de la orquídea. Utiliza agua filtrada, de lluvia o reposada durante al menos 2 días para regar la orquídea. Una vez al mes, es esencial lavar el sustrato con una gran cantidad de agua limpia y suave para eliminar las sales acumuladas. El agua suave es uno de los principales secretos para una floración exuberante y duradera, del que la mayoría de los propietarios de orquídeas no se preocupan. Sexto, el fertilizante en dosis completas quema las raíces. En el empaque del fertilizante está escrito dosis para plantas de interior comunes, pero las orquídeas son 4 veces más sensibles a las concentraciones. Las sales. Una dosis completa de fertilizante quema las delicadas raíces viales, causando quemaduras químicas y daños irreversibles en las puntas. Las sales del fertilizante se acumulan en el sustrato entre las fertilizaciones y continúan envenenando las plantas de forma constante. Las orquídeas sobrealimentadas desarrollan hojas de un verde oscuro y lustroso, pero se niegan obstinadamente a florecer, gastando toda su energía en el follaje. Las puntas de las raíces se vuelven marrones, secas y quebradizas. Este es un signo seguro de sobredosis de fertilizantes. La sobrealimentación hace que la planta sea vulnerable a infecciones fúngicas y plagas que atacan los tejidos debilitados. Diluye el fertilizante a 4 veces menos de la dosis recomendada en el envase y fertiliza solo durante el periodo de crecimiento activo. Las reglas de los cultivadores experimentados indican que es mejor no fertilizar que sobrefertilizar. La orquídea puede sobrevivir fácilmente con un mínimo de nutrientes. Una vez al mes, riega con agua limpia sin fertilizantes para lavar el sustrato de las sales acumuladas. Séptimo, la pulverización de las hojas provoca la pudrición del punto de crecimiento. Muchos propietarios rocían las orquídeas, pensando que están creando una humedad tropical, pero el agua en las axilas de las hojas es una sentencia de muerte. Las gotas de agua se acumulan en el punto de crecimiento y en la roseta de las hojas, creando un ambiente ideal para la proliferación de bacterias. La pudrición del punto de crecimiento ocurre rápidamente en cuestión de días, y la planta ya no se puede salvar por ningún método. El agua en las hojas también deja manchas blancas antiestéticas de sales y puede provocar infecciones fúngicas. Rociar no aumenta la humedad del aire en la habitación. Las gotas se evaporan en minutos, sin dar ningún efecto. La humedad tropical en la selva es una neblina constante, no gotas de agua cayendo sobre las hojas desde arriba. Utiliza un humidificador doméstico o un plato con arcilla húmeda debajo de la maceta para aumentar la humedad. Si decides rociar, hazlo solo por la mañana y asegúrate de secar el agua y las axilas de las hojas con una servilleta seca. El punto de crecimiento debe permanecer seco siempre. Este es el único lugar de donde surgen nuevas hojas. Octavo, la maceta es demasiado grande para el sistema radicular. Después de la compra, se desea trasplantar la orquídea en una maceta grande y espaciosa para crecer, pero es un error que puede matar la planta. En una maceta grande, el sustrato se seca de manera extremadamente desigual. Los bordes se secan rápidamente, mientras que el centro permanece húmedo durante semanas. Las raíces, en el centro de la maceta, inevitablemente se pudren mientras esperas que los bordes se sequen antes del siguiente riego. Las orquídeas aman las macetas ajustadas, donde las raíces llenan todo el espacio, y el sustrato se seca rápida y uniformemente. La nueva maceta al trasplantar debe ser solo 2 centímetros más grande que la anterior en diámetro, no más. Las raíces aéreas que sobresalen de la maceta en todas direcciones son absolutamente normales. No es necesario meterlas dentro de un contenedor grande. Una maceta ajustada también estimula la floración, porque la orquídea siente las limitaciones del espacio y busca reproducirse con nombres. Una maceta grande dirige toda la energía de la planta al crecimiento de raíces, en lugar de la formación de varas florales. Elige la maceta según el tamaño del sistema radicular y no por el aspecto externo deseado de la composición. Noveno. Los rayos directos del sol queman las hojas en minutos.
La orquídea está en la ventana sur y piensas que necesita mucha luz brillante para florecer, pero es un peligroso error. Los rayos directos del sol a través del cristal legítimo se concentran como a través de una lupa y literalmente hierven las hojas. Las quemaduras aparecen en minutos, manchas blancas o marrones que nunca se recuperarán ni desaparecerán. En las áreas dañadas de la hoja se convierten en puertas para infecciones y pueden llevar a la muerte de toda la hoja o de la planta. Las orquídeas en la naturaleza crecen bajo el dosel del bosque tropical, recibiendo solo luz difusa. No reciben rayos directos. El sol de verano, especialmente peligroso, tiene una intensidad de radiación ultravioleta 10 veces mayor que en invierno. Usa tul, persianas o una película especial para filtrar los rayos directos en ventanas del sur y del oeste. La ventana del este es ideal para la mayoría de las orquídeas. La suave luz del sol de la mañana no quema, pero proporciona suficiente luz para florecer. Observa la planta durante el día. La mancha solar se mueve y puede alcanzar a la orquídea en un momento inesperado. 10. Regar según un horario mata más orquídeas que la sequía. El consejo de regar la orquídea estrictamente una vez a la semana ha destruido millones de plantas en todo el mundo, porque ignora por completo las necesidades reales. La velocidad de secado del sustrato depende de la temperatura del aire, la humedad, el tamaño de la maceta, el tipo de sustrato y la época del año. En invierno, la orquídea puede tardar de 2 a 3 semanas en secarse. En verano, con el calor, de 3 a 4 días. Ningún horario funciona aquí. Regar según el calendario inevitablemente conduce al exceso de riego en invierno, cuando las plantas descansan y consumen mínimamente agua. Las raíces se pudren lenta e imperceptiblemente, hasta que un día toda la orquídea colapsa por la completa ausencia de sistema radicular. Riega solo cuando el sustrato esté completamente seco en toda su profundidad. Introduce un palito de madera y verifica la humedad en el centro. Las raíces deben volverse plateadas y no permanecer verdes. El color verde significa que todavía hay suficiente humedad. Es mejor secar un poco de más que regar en exceso. La orquídea puede sobrevivir a una breve sequía, pero no soportará la putrefacción de las raíces. Aprende a sentir el peso de la maceta. Después de regar, está pesada. Cuando es hora de regar, se vuelve ligera. 11. El sustrato viejo y descompuesto envenena las raíces. La corteza en la maceta con orquídeas puede parecer normal por fuera, pero por dentro ya se ha convertido en polvo, que ahoga las raíces. Los sustratos se descomponen rápidamente en 2 o 3 años, convirtiéndose en una masa densa y compacta que no permite el paso del aire. La corteza descompuesta retiene la humedad demasiado tiempo, creando condiciones ideales para la putrefacción de las raíces y la proliferación de patógenos. Las bacterias y los hongos se multiplican activamente en el viejo sustrato en descomposición, envenenando el sistema radicular con toxinas y productos de descomposición. La orquídea deja de crecer, las hojas se vuelven amarillas y se marchitan, las raíces se oscurecen, todo por la corteza vieja. El pH del sustrato viejo cambia, y los nutrientes se vuelven inaccesibles para las raíces y la planta. Trasplanta la orquídea cada 2 años, incluso si parece absolutamente saludable y no ha superado su maceta. Utiliza corteza fresca de gran tamaño, añade carbón vegetal para un efecto antiséptico y perlita para la permeabilidad al aire. Un sustrato viejo es una bomba de tiempo que inevitablemente explotará cuando menos lo esperes. El aire acondicionado, a las 12, seca la orquídea hasta la muerte. El aire acondicionado crea la temperatura ideal de confort para las personas, pero mata a la orquídea con un potente chorro de aire frío y seco. La humedad del aire en la corriente del aire acondicionado cae al 20%, 5 veces menos de lo que necesita una planta tropical. Las raíces físicamente no pueden absorber el agua que las hojas pierden rápidamente en la constante corriente de aire. Los botones caen primero, porque las plantas sacrifican las flores por su propia supervivencia en condiciones adversas. Las hojas se vuelven marchitas, arrugadas y entran en pánico incluso con un sustrato absolutamente húmedo en la maceta. El aire frío sobre las raíces húmedas después del riego provoca un shock térmico y la muerte masiva del tejido. Los radiadores en invierno crean el mismo efecto. El aire caliente y seco se eleva de ellos y seca la planta. Nunca coloques una orquídea bajo un flujo directo del aire acondicionado o en una corriente de aire de una ventana abierta. Una distancia mínima de 2 metros de la fuente de aire frío o caliente protegerá de manera confiable tu planta de la muerte. La cercanía a frutas provoca un envejecimiento prematuro. Un jarrón con manzanas o plátanos cerca de la orquídea en la mesa es un asesino invisible, del que nadie sospecha. Las frutas al madurar emiten gas etileno, que acelera la maduración y el envejecimiento de todas las plantas cercanas. Los botones de la orquídea caen sin abrirse, y las flores ya abiertas se marchitan antes de las semanas esperadas.
El etileno le indica a la planta que es hora de terminar la floración y pasar a la formación de semillas para la dispersión. Incluso una sola fruta en descomposición en la habitación produce suficiente etileno para matar todos los botones en varias orquídeas. La estufa de gas también emite etileno al quemar gas, por lo que la cocina es el peor lugar para colocar una orquídea. El humo del cigarrillo contiene etileno y muchas otras toxinas mortales para las delicadas flores. Las verduras también emiten etileno durante el almacenamiento, aunque en menores cantidades que las frutas maduras. Mantén la orquídea alejada de las frutas, la cocina, las personas que fuman y cualquier fuente de etileno. 14. El polvo en las hojas bloquea la fotosíntesis. Una capa de polvo en las hojas de la orquídea parece completamente inofensiva, pero actúa como un protector solar, bloqueando completamente la luz. La planta recibe significativamente menos energía para crecer y florecer, debilitándose gradualmente y perdiendo su inmunidad. El polvo obstruye los estomas en la superficie de las hojas, a través de los cuales la orquídea respira, lo que interfiere seriamente con el intercambio de gases. En el polvo viven ácaros microscópicos que dañan las hojas y transmiten infecciones peligrosas entre las plantas. Las hojas sucias se enferman con mucha más frecuencia de infecciones fúngicas, porque el polvo retiene la humedad en la superficie. El polvo también contiene esporas de hongos y bacterias que esperan las condiciones adecuadas para atacar la planta. Limpia las hojas con un paño suave y húmedo una vez a la semana, eliminando cuidadosamente. Polvo por ambos lados. No uses pulidores de hojas para brillar, ya que obstruyen aún más que el polvo común. Las hojas limpias y brillantes son un signo de una orquídea saludable, que recibe la máxima luz para la fotosíntesis y la floración. 15. La falta de diferencia de temperaturas impide que la orquídea florezca. Tu orquídea está absolutamente sana, creciendo activamente nuevas hojas, pero se niega obstinadamente a producir flores con los años. El secreto es que para la formación de los brotes florales se necesita una diferencia de temperaturas, entre el día y la noche, al menos 5 grados. En la naturaleza, las noches tropicales siempre son más frescas que los días, y es esta señal la que inicia la formación de los brotes florales. Una temperatura estable, ya sea por el aire acondicionado o la calefacción a las 24 horas, crea un verano eterno, sin cambios de estación. La orquídea no entiende cuándo es el momento de florecer y continúa creciendo hojas infinitamente, acumulando fuerzas. En otoño, colócala intencionadamente en un alféizar fresco, donde la temperatura nocturna descienda a 15 a 16 grados. En 4 a 6 semanas de este régimen de temperatura, aparecerá el esperado tallo floral en la mayoría de las orquídeas. El estrés por el cambio de temperaturas no es una crueldad, sino una imitación precisa de las condiciones naturales de su hogar. El Phalaenopsis reacciona especialmente bien a las noches frescas en otoño, y gracias a eso, florece de manera abundante y prolongada en la temporada de frío.